en un medio este, bastante bajo. Ahí también se mide el grado de formación, el estatus social, el grado de preparación y todas esas cosas. El examen clínico general de la paciente incluye esto que es la observación, la primera vista, el primer enfoque y la primera impresión que usted se toma de esa pacientita que va llegando. ¿Está? Entonces, este es un examen clínico, pero ya cuando entramos al examen propiamente dicho, que como estamos hablando de patología mamaria, estamos hablando de la mujer como tal, empezamos entonces de arriba abajo, que es lo primero que nos encontramos, mamas. Las mamas que cuando la mujer ingresa al consultorio, permitimos que se ponga una sábana en la cintura que permita permanecer afuera los senos, las mamas, con el propósito de observar en forma dinámica y en forma adinámica, o sea, la observación, podemos ver la simetría de las mamas, volumen de las mamas, urgencia de las mamas, flacidez de las mamas, orientación de los pezones, características de la superficie de la mama. Y dije ya la simetría, hay mujeres que tienen un seno más grande, más pequeño. Y esto da como consecuencia la asimetría, como les dije. Hemos visto mujeres con un seno normal de características normales y del otro lado una bolita, una pelotita que no tiene nada que ver. Hemos visto también las personas que tienen una polimasto, tienen más de una mama, y eso significa que aparecen en la línea mamaria, así como en algunos animales como las perras. Se han visto que las perras paren su perrito y tienen como 6, 8 mamas disponibles para todos sus perritos. Bueno, el ser humano no se aleja. A alguna frecuencia se pueden encontrar mujeres que pueden tener unas mamas supernumerarias, que es la aparición de esbozos o pequeñas mamas rudimentarias en la línea mamaria que arranca desde la línea axilar anterior, gira, da una vuelta a nivel del cuarto espacio intercostal, pasa por la línea media donde está ubicada la mama normal y sigue hacia abajo, en donde se pueden ubicar otro grupo de mamas accesorias. El examen abdominal, ¿qué van a ver ustedes en el examen abdominal? La simetría. En todas partes, lo primero es la simetría. Si usted va a encontrar un nódulo, una masa que deforma cualquiera de las estructuras, dígase cuello, dígase la cara, dígase la cabeza, dígase el abdomen, donde sea que haya una masa prominente que deforme esa estructura, es lo primero que vamos a observar. El examen abdominal no se aleja de esa condición de la posibilidad de tener masas expansivas dentro del abdomen, las cuales pueden corresponder a un útero miomatoso gigante o pueden corresponder a un tumor ovárico, puede ser unilateral o bilateral, de acuerdo con el grado de cáncer que tenga la persona
o el tipo de tumor, hasta benigno puede ser, y deformar totalmente la superficie. Entonces ve usted una inclinación de un resbaladero de un lado hacia el otro, desde la parte alta hacia la parte baja, ¿verdad? Y esas masas tumorales pueden ir más allá y rebasar la cicatriz umbilical. Esto da lugar a esas masas que uno palpa allá llegando al apéndice sifoides, extremadamente voluminosa. Yo he tenido oportunidad de operar tumores de ese volumen, de ese tamaño, grandes, de características miomatosas. A veces no necesariamente tienen que pertenecer al área genital, sino al área abdominal. Por ejemplo, los tumores mesentéricos también. Allá se puede presentar un enorme tumor mesentérico, ¿verdad? Eso da lugar, da pie para que uno lo pueda confundir con una masa ovárica. Y bueno, el examen genital ya permite ver el área genital, el ginecólogo enfrente, la mujer en posición de lipotomía o ginecológica, cuál es una flexión, la colocación de los talones en los estribos. La paciente se rueda hacia abajo de manera que el plano de la pelvis, vulva y eso, esté frente al ginecólogo que va a hacer la observación y el examen de la paciente. Bueno, vamos a identificar ahora todo esto que hemos mencionado en la mujer no embarazada. El examen clínico general, el biotipo, como les dije, la paciente ingresa por la puerta, ¿verdad? Algunas de ellas entran rapidito, otras entran así como cuando la gallina está buscando para poner huevo. Los que tengan oportunidad en el campo, en la finca, de ver cómo hace la gallina cuando está buscando su nido para poner el huevo. Así entran algunas mujeres con unos pasitos así contados y usted puede observar el biotipo de la persona, blanca, morena, características indígenas, la vestimenta, cómo viene vestida, todas esas cosas. Y hasta el grado de intelectualidad se le ve a la paciente con solo hablar, con solo observarla. Un momento, ahí es donde nosotros tenemos que poner todo, todo nuestro sensorio para calcular, mirar, ver, diagnosticar, aplicar toda la metodología semiológica para que usted alcance un diagnóstico. Lógicamente que esto no se hace si usted realmente no está bien preparado. Usted no puede identificar o sospechar una enfermedad si no la conoce. Nadie identifica lo que no conoce. Si usted no sabe nada sobre tumores de ovario, si usted no conoce nada sobre posibles lesiones cardiopulmonares, si usted no conoce nada de eso, ¿cómo lo va a identificar? Entonces hay que ser unos estudiosos permanentes. Ustedes a través de los semestres, de cada semestre, y después en relación con el tiempo de laborabilidad, los contactos, la enseñanza con los docentes a la mano, eh, las, las rondas, hacia la clínica, en los hospitales y todo eso, porque el ser humano tiene diferentes formas de aprendizaje, ¿verdad? Hay los que aprenden más rápidamente cuando escuchan, tienen una memoria auditiva. Son aquellos que no leen mucho, sino que están escuchando a la compañera cuando dice, ¿y cuál es el tal cosa? ¿Me entiendes? Y enseguida van almacenando, pero son poco estudiosos. Hay diferentes tipos de memoria, el que lee una vez, el que lee 3 veces para poder asimilar lo que está, el material que va a poner o que va a
a presentar. Yo siempre no, a manera de, siempre de rutina, yo les menciono, les hago mención de un caso personal, un caso que me pasó a mí, un estudiante de la Universidad del Sinú. En ese momento todavía no teníamos al alcance todos estos elementos de apoyo, ¿verdad? Como son las diapositivas y todas esas cosas. Entonces, allá en el hospital, en el aula, en una de las aulas que están ahí en el piso de abajo, la primera, el primer cuarto que está ahí, está habilitado para clases para los estudiantes de UNICIF allá en el hospital. Y bueno, en una ocasión, mi grupito era como de 10 o 12, estaban todos sentados ahí y la exposición de los temas era como se dice vulgarmente, a capela, o sea, tenían que, sin apoyo virtual de ningún tipo todavía, ellos tenían que prácticamente memorizar todo, todo el material que iban a exponer. Y en una ocasión, un muchacho estaba casi al lado mío, a la izquierda del lado mío, tocó hacer una exposición de un tema y entonces el hombre comenzó, ¿sí? Habla y habla y habla y habla. Yo, verdad, que iba media hora y el tipo hablando, dale, dale, dale. Y dije, puta, qué memoria tenés, ¿verdad? Qué memoria, qué memoria. Y hasta lo elogié, le, le, le dije que tenía un futuro muy grande con esa inteligencia y esa capacidad. Y bueno, y ya, y yo terminé pensando que el tipo era un prodigio. Bueno, cuando salimos de la clase, se me acercó una jovencita que estaba repitiendo el semestre y que venía esta vez con intención de no solamente de ganarlo, sino salir laureada, muy estudiosa, vino con todas las pilas puestas a no tener el menor riesgo de perder nuevamente el semestre, porque los semestres se pierden. Los semestres se pierden para los que no estudian. Entonces resulta que esta jovencita le dio como que un escozor ver que yo estaba elogiando al tipo ese y me dijo, vea, doctor, le voy a decir una cosa, me da mucha pena, pero ese muchacho que estaba exponiendo a él tenía un audio, tenía una vaina en la oreja y un alambre, un contacto en el bolsillo. O sea, que el tipo, ¿verdad? Se estaba transmitiendo, él se estaba transmitiendo con su propia voz al oído el material que me estaba exponiendo a mí y tenía el audio del lado izquierdo, de manera que el lado mío no tenía nada. Bueno, ese jovencito estaba metiendo trampa porque el que intenta meter trampa pierde el año. Resulta que ese joven eh, fue elogiado. Yo no le dije nada a pesar de que la paciente, de que la estudiante le dijo las cosas. ¿Eh? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Señor, lo estamos escuchando. Pero yo no le dije nada a ese joven a pesar de que ya me habían informado que había hecho trampa. Y al poco rato llegaron los de audiovisuales, querían grabar unas notas, querían grabar unos cortos para presentarlo a manera de propaganda para la universidad. La cosa tenía, entonces teníamos eh, que pareciera una cuestión espontánea cuando fuésemos por los diferentes sitios del hospital. Entonces le dieron a varios de ellos, le dieron un papelito con dos renglones donde tenían que memorizar lo que decía el papelito. Los papeles decían más o menos, eh, yo estoy muy orgulloso de mi universidad y estoy aprendiendo mucho aquí. ¿A ti cómo te parece? Eran unas maricadas. Y bueno, ¿ustedes creen que ese tipo no se pudo aprender los dos renglones? No pudo, tuvo que cederle el papelito a otro compañero porque él no fue capaz. Y sin embargo, hizo una exposición casi de más de media hora
a capela sobre un material, una patología. Entonces, aquí mismo uno se da cuenta que los médicos, lo mismo esas historias clínicas que algunas veces el doctor Donaldo Cabrales, que ya tenía mucha experiencia en esa vaina, en una ocasión nos dijo que había estudiantes que estaban presentando historias clínicas de pacientes que ni existían, que no se habían acercado en ningún momento a ninguna de los cuartos de las habitaciones y habían traído historias clínicas viejas. Esos jovencitos, el doctor Donaldo los castigó con notas. Ajá, ¿cómo puede castigar a ustedes si no hay con notas? Bueno, vamos a seguir adelante. Hablamos del biotipo, del examen de piel. Hay lesiones de la piel que son bastante, si miramos el área, si miramos el área vaginovulvar y la cara interna de las piernas, existen tumores benignos y malignos de la vulva. Tumores expansivos tipo quistes, como es el quiste de Bartolino, o los quistes adenoideos, unos quistes glandulares parauretrales de la piel propiamente dicha, ¿verdad? Todos estos quistes son muy importantes porque también nos van a dar, hay una cantidad, cuando hablamos de patología de vulva, hay lo que se llama líquen esclerosis, líquen plano, lesiones sifilíticas, lesiones virales, una cantidad de lesiones que toman asiento en el área vulvar. Entonces, claro, lógicamente, la persona que tiene que tener un poco más de experiencia para identificar esa lesión, inclusive más que el dermatólogo, son el ginecólogo, que es el que ve expuesta a estas partes de la mujer con mayor frecuencia y puede identificar los diferentes tipos de tumores de la piel a base de la coloración, la, eh, la presentación, si es eh, en alto relieve y así, si son tumores. Si en una ocasión yo vi una chiquita, una mujer muy bonita, jovencita, como que trabajaba en alguna oficina, así jovencita como ustedes, esa chica llegó a la consulta y yo enseguida identifico que tiene un fibroma que partía, o sea, fibroma, a los que tienen testículos de ustedes ahí, los que tienen testículos, mujeres no porque no tienen testículos, los que tienen testículos así, con esas características exactas de un testículo, esta jovencita tenía una, que dice un tallito, un tallo, así de las frutas que salen de un tallo, que salía del borde externo del labio mayor derecho, ¿verdad? Y se extendía como unos 4 centímetros y le colgaba a la jovencita. ¿Se imagina esa jovencita cuánto tiempo pudo tener esa lesión? Y yo me imagino que ni novio se atrevía a tener, porque qué tal que un novio vaya a intimidar con su novia y le vea que tiene una bola tipo testículo al lado derecho de. Entonces esta chica llegó, pero vean lo que es una cosa. La chica fue porque le estorbaba esa vaina, pero el pedículo, o sea, el tallito que pegaba a la piel era tan delgadito que esa chica, ¿ustedes creen cuánto duró la cirugía esa? Un segundo, que era nada más con un electro, quemar la base y eso nomás era que hiciera ya, eso fue toda la cirugía. ¿Verdad? Lesiones benignas de la vulva, lesiones benignas del área urogenital deben identificarse y deben tratarse. Hablando de signos, porque estamos hablando de síntomas, signos, estamos hablando de semiología, la exploración de la mama. Vamos a tener oportunidad de ver unas gráficas, acá unas diapositivas que nos muestran cómo se exploran las mamas
Pero acá, como estamos pasando así, al explorar las mamas, ya les había dicho yo de las mamas pequeñitas, de las mamas, pero ahora vamos a ver más adelantito cómo es que se exploran las mamas. La exploración abdominal también. En la otra diapositiva que le iba a pasar yo, porque estas fueron las que aparecieron, y entonces tenemos otro grupo de diapositivas en las que hay mucho material similar a este, pero hay algunas cositas importantes. La exploración abdominal, lo que le estaba mencionando ahora rato, también me adelanté bastante, la deformación a áreas más altas que otras, que insinúan que grande, un tumor grande que está deformando ese tumor. La exploración pélvica, bueno, ¿dónde debe estar colocando el explorador? Si va a explorar la condición, la pelvis, el área vulvar, el área genital de la mujer. Debe estar sentado en un banquillo enfrente de una paciente que está en posición de litotomía o ginecológica, exponiendo sus estructuras externas genitales, vulva, labios mayores, labios menores, introito vaginal, ¿verdad? Uretra, región parauretral, eh, meato parauretral, el vestíbulo, bueno, todas las estructuras que también la vamos a ver ahorita aquí como 10 veces. Vamos a ver la superficie, la inspección, que es la observación nada más en meter mano, y después va la palpación, que sí, usted ve una estructura que le llama la atención, que está fuera del contexto normal de las diferentes partes que rodean a esa lesión, tiene que palparla para verle las características físicas de esa lesión e identificarla, y tratarla. La exploración pélvica puede ser profunda, la inspección y palpación, usted coloca los dedos, dos dedos, el índice y el del medio, lo van a colocar dentro de la cavidad vaginal y usted le va a permitir a través de la palpación ver si hay deformación de la superficie de la vagina, y al fondo del cuello va a ver si ese cuello es circular, redondo, pequeño, con un centro donde está el orificio cervical, los fondos de saco de Douglas, los fondos de saco laterales, y ya si se apoya con la mano abdominal, ¿verdad? Una mano en la vagina y otra mano por encima del pubis, usted puede identificar las características internas del útero allá en la cavidad. Bueno, parte de esto que les estoy mencionando está graficado de muchas maneras y lo vamos a ver aquí en estas posiciones que estamos haciendo. Por ejemplo, cuando se habla hablamos de la exploración pélvica, ¿verdad? De la inspección, de la palpación, nosotros podemos encontrarnos con algunas situaciones como esta. Este es un prolapso uterino, grado 3, 4, donde el útero está totalmente prolapsado. Totalmente prolapsado. Aquí hay una diversidad de configuración de la textura del tejido que rodea ese útero. Si uno va a hacer la histerectomía vaginal, es más laboriosa y sangra más esta que esta, ¿verdad? Porque ven ustedes que hay estrogenemia, que el tejido vaginal es grueso, grueso, y eso le permite a uno con las tijeras de Metzenbaum ingresar, separar la vaginal, llegar hasta el meato uretral, desplazar la vaginal hacia ambos lados, pinzar los vasos uterinos, nos vamos por la parte de atrás, hacemos lo mismo y ponemos al descubierto prácticamente el útero, hacemos una histerectomía vaginal, después reseccionamos, o sea, quitamos todo el tejido residual y tomamos punto borde a borde, y después con los ligamentos de sostén y de fijación logramos levantar nuevamente esta estructura, pero ya sin el útero que lo hemos sacado. De esta manera estamos
tratando y corrigiendo el problema de este histerocele. Histerocele. ¿Y qué fue lo que se practicó? Una histerectomía vaginal. Doctor, si está hablando no se le escucha. No, señor, yo no estaba hablando. Bueno, estábamos hablando de lo que se llama la pérdida de la estática pélvica. Ese es el término con que se conocen estos descensos, estas estructuras en la mujer que se dan a raíz de condiciones de tipo genético o de tipo traumático. Mujeres que han parido muchos fetos muy grandes, mujeres que tienen características asténicas, que son hipoestrogénicas por naturaleza, que son personas que se puede decir que son viejos jóvenes, ¿verdad? Usted ve personas que usted le dice cuántos años tiene, 26, pero cuánto usted le calculó, 40. Esas son características asténicas. Caminan así como viejitos, la carita así arrugadita y no tienen toda esa edad que están presentando. Este cistocele, ¿verdad? Es lo que le decía ahora rato. La vagina tiene una pared anterior y una pared posterior. Cuando la pared anterior se prolaxa y se viene hasta acá, ¿eh? En ocasiones se acompaña detrás de esta pared vaginal anterior. ¿Qué creen ustedes que viene? La vejiga acompañando a esa pared hasta acá. Entonces el ángulo uretrovesical se pierde y esto trae como consecuencia pérdida de orina al esfuerzo o pérdida de orina involuntaria. Esto se corrige quirúrgicamente, lógicamente. Uno coge y hace lo mismo que hice allá, una incisión debajo de la vaginal. O sea, la vaginal es la capa del tejido que está recubriendo, que se pone en contacto cuando usted introduce los dedos y eso. Esa es la capa vaginal, la más externa, la que se pone en contacto en el sexo, con el órgano genital. Y bueno, usted hace eso, refuerza, hace lo que se llama una aplicatura vesical, que consiste en hacer como que un enrollamiento, pues aquí un puntito superficial y otro puntito superficial, un puntito superficial, otro puntito superficial. Y después con una pincita introduce y los bordes esto y esto hacen
que esta parte quede incluida hacia adentro. Eso es lo que se llama la aplicatura vesical. Y uno de esta manera está corrigiendo este cistocele. Acá tenemos, aquí parece que no fuera lo que está mencionando, pero otros se equivocan a veces lo que hacen estos textos. Me da la impresión que fuera más bien un rectocele y que el histerocele, si lo tiene, no logra exteriorizarse. Esta es una figura clásica de los textos que muestran los prolapsos veninales. Esto se hace lo mismo. Se mete uno por debajo de la vaginal, separa, quita el tejido residual, refuerza los tejidos para de un lado a otro, uno introduce y esto queda hacia adentro. Bueno, esto es un cistocele, un rectocele. Esto cuando lo vean, ya no se le va a olvidar, sobre todo para los que tienen memoria visual. Vean esto acá, ya esto es una paciente que si ven esta piel reseca, ¿verdad? Esta es una paciente entrada en años, una paciente mayor, una paciente que ha parido tantas veces. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Abajo el ano aquí. Y aquí, ¿qué estamos viendo? Una tremenda fístula recto vaginal. Esta es una mujer que esto parece que fuera crónico. Son mujeres que viven expulsando material fecal por su vagina y se adaptan a esas condiciones tan deprimentes. Esto se corrige quirúrgicamente. Quirúrgicamente uno coge, le quita el bordecito a la lesión antigua, toma los puntos ceros de un lado a otro de forma endotelial, y después otro punto en el plano que sigue y finalmente los puntos de la vaginal y usted deja esta vagina como nueva otra vez. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una mujercita, se ve que es más joven, miren los vellos, mujer joven, y tiene una particularidad que esta mujer empieza a menstruar y ve que la menstruación no desciende, entonces se retiene allá arriba. ¿Por qué? Porque el himen está totalmente cerrado, no permite que salga nada ni entre nada para allá. Eso se llama himen imperforado. Este himen imperforado se corrige nada más con una incisión, ¿verdad? Una incisión aquí y sale todo. Se toma un puntito de aquí a acá para mantenerse separado para que no se vuelva a pegar. Y bueno, cuando la sangre se retiene por detrás de esto es lo que se llama un hematocolpus. Si el útero en el cuello se sinequia, o sea, si se cierra y la sangre se queda retenida dentro del útero, se llama, si este es un hematocolpus, ¿cómo se llamará la que está retenida en el hematometra? Ok. ¿Cómo se llama el otro, doctor? Este es hematocolpus. Colpus es lo que tiene que ver con vagina. Por eso es que acá colporrafia anterior y posterior, colpo, vagina, colpo, vagina. Y aquí, himen imperforado, estaba diciendo yo que lo que se retiene por arriba, la sangre menstrual, si se retiene entre el cuello del útero y aquí y la vagina, se llama hematocolpo. Pero si se retiene allá dentro del útero, se llama hematometra. Aquí estamos haciendo una especuloscopia. Una especuloscopia nos permite visualizar las paredes de la vagina cuando colocamos el espéculo, estos espéculos transparentes. Y aquí vemos un quiste de vagina que está en el tercio distal, ¿verdad? Aquí en el tercio distal. Si vemos de aquí para allá sería proximal, pero si estamos viendo del cuello de la matriz para acá sería distal. Esto es un quiste. Esto también siempre
En estas lesiones uno se va a meter por el área vaginal. Aquí se abre de aquí, haciendo una incisión por aquí superficial, se separa la vagina y se saca el quiste, se corta el tejido residual y se cierra. No cortar demasiado porque después le va a hacer retracción y la paciente puede tener dispareunia. Este es el mismo quiste. Aquí más o menos a esta altura es que usted tiene que hacer la incisión para enuclear. Ustedes saben que es enuclear. Es como que es con una pinza de Kelly o de mayo o con los dedos usted puede separar de la vaginal, que es la pared de la vagina, a la masa que está ocupando ese. Aquí tenemos una vista frontal del cuello. Lo que ven aquí alrededor es el espéculo. Esto parece que fuera un espéculo de Collins, ¿verdad? Aquí tenemos el cuello, este enrojecimiento, ¿verdad? Que se presenta aquí es nada más y nada menos que tejido columnar o tejido glandular que se exterioriza y da lugar a lo que se llama una ectopía o un estropio. Una ectopía, esto es un estropio, esto da lugar a infecciones y todas esas cosas. Esta parte que separa al tejido glandular o columnar del tejido epidermoide o tejido, un segundo. Bueno, les decía de que esta es el área que se llama zona de transición. Aquí es donde particularmente aparece, es el sitio donde toman asiento la mayoría de los cánceres o tumores, que empiezan con lesiones in situ, localizadas, bien pequeñitas, pero que van alcanzando profundidad y longitud superficial. Entonces, y eso es lo que permite después graduar, establecer el grado de invasividad de los tumores. Acá tenemos ya un cáncer. ¿Ya? Vean, esto que se ve acá, cómo se metió hasta acá, esta zona cómo se ve rígida, ese color macerado, feo, horrible, y este es el cáncer del cuello de la matriz. Este es un pólipo, mioma, que estaba allá adentro. Usted sabe que los miomas se clasifican de acuerdo con la ubicación, si están dentro del útero, dentro de la matriz, o si están en la pared del útero, o si están en la serosa. Entonces son submucosos, subserosos. Este es un submucoso. Subserosos son los grandes que caminan hacia afuera, que salen hacia afuera, y los intramurales, que son los que están en la pared del miometrio. Este mioma que ustedes ven aquí, lo cogen en el momento en que precisamente la paciente debe tener contracciones como si fuera un parto. A esto es lo que se le llama el parto del mioma. Probablemente este sea el mioma que nos estamos mirando aquí, dado que aquí ya está oscuro porque está necrótico, porque ya no tiene irrigación, y esta es la coloración que va a buscar al final. Aquí lo está sacando el mismo útero a través de contracción. Es lo que se llama el parto del mioma. Este es un útero, aunque usted no lo crea, pero es un útero infiltrado por tejidos. Entonces ustedes ven
está infiltrado por tejido endometrial. Vea, esto es lo que se llama una histerectomía intrafacial. Como esto está pegosteado, seguramente el médico, a base de instrumental quirúrgico, de ser tijera, va cortando, cortando hasta que llega al cuello del útero, ¿verdad? Y puede sacar este elemento que por sus características usted parecería un mioma intramural, pero está etiquetado como una adenosis. Esta es una trompa aquí al ladito, isquémica, necrótica, y la otra trompa, aquí se ve el bordecito del ovario de este lado y acá el otro. El mismo mioma, o si no es el mismo, yo creo que debe ser el mismo porque bueno, aquí tenemos el mioma, el útero, también con una adenomiosis. Adenomiosis, para adelantarle un poco, es cuando hay una endometriosis. ¿Y qué es una endometriosis? La endometriosis es tejido glandular, tejido menstrual, ¿verdad? Tejido menstrual que se ubica por fuera de la cavidad endometrial. Entonces, si este tejido endometrial se queda a través de unas criptas, de unos túneles, se va metiendo en la pared del útero para formar lo que se llama la adenomiosis. Entonces, la adenomiosis es como una endometriosis interna, así se le llama, endometriosis interna o adenomiosis. Y lógico, como dice acá, está asociada, y aquí hay malformación, seguramente que hay unos miomas que deforman la cavidad uterina. Conducta, histerectomía abdominal. Vean ustedes aquí en vivo e indirecto cómo son los miomas. Los miomas son estructuras blancas, anacaradas, arremolinadas, que crecen en sentido caudal o en sentido, o sea, ellas crecen hacia afuera o hacia adentro. Estos son, como les dije, los tumores internos de la mucosa. Estos son los miomas submucosos, son como huevitos puestos en un nido. Esta es la parte nada más que queda viable de la estructura endometrial. Este es un mioma aparentemente subseroso. Subseroso porque se exterioriza más, o sea, ve más hacia afuera que hacia adentro. Aquí debería estar ubicado el mioma que se catalogue como intramural. Tanto yo estaría entre un subseroso y un intramural. Tiene más pinta de subseroso. Igualmente acá tenemos esto, parecen huevitos, huevos puestos por miomatosis uterina. Estos son submucosos. Estos muchas veces se desprenden y empiezan un trabajo de parto y los expulsa el mismo útero a través del canal cervical. Los tumores del ovario son tumores que tienen en muchas ocasiones unos pedículos muy largos y que por tener estos son propios de las mujeres jóvenes. Ellas tienen su quiste de ovario, su tumor de ovario, su teratoma, pero no lo saben, no lo saben. Y muchas veces el dolorcito y la vaina hay que descartarlo con una ecografía pélvica con el propósito de ver si es un mioma. Aquí esto que ustedes ven aquí es el pedículo, o sea, el ligamento que estaba sosteniendo a esta masa ovárica, a este tumor, y que durante mucho tiempo no se hizo evidente sino hasta que giró cada vez que la mujer se acostaba y daba la vuelta y se ponía boca abajo, después giraba y se ponía boca arriba, después se ponía de lado. Cuando ella hacía este tumor bamboleaba para allá, bamboleaba para acá, bamboleaba para allá, y cada vez que bamboleaba se iba enrollando el anexo, se iba enrollando,
hasta que dejaba sin circulación al tumor y terminaba volviéndose isquémico y necrótico, como lo estamos viendo aquí. Esto, lógicamente, genera dolor, la mujer se queja de dolor intenso, náuseas, vómitos, eh, leucocitosis y una cantidad de elementos clínicos que le permiten sospechar, pero como ya tenemos a la mano, lo que realmente yo creo que la ginecología y la obstetricia deben este, clasificarse de acuerdo, ¿verdad?, con las ecografías. Yo digo que en la vida de la mujer, en la vida de la ginecología y de la obstetricia se debe hablar de antes de la ecografía y después de la ecografía. Bueno, tomando en cuenta esto que está aquí, usted, este tumor, ahora no va a empezar a desenrollarlo, porque estos coágulos que están allí pueden pasar a la sangre y provocar un accidente cerebral por obstrucción de un vaso a nivel. Esta se pinza aquí en la misma base, allí donde sale, donde parte. Ahí se pinza y se corta, se envía patología y se corrige el sangrado. Aquí tenemos otro tumor. Tenemos características. Esto es un teratoma o un teratocarcinoma. Tiene pinta, tiene material de todo tipo allá adentro. Puede ser que es un tumor realmente que tiene mucho tiempo de estar en ese sitio, por cuanto miren acá, bueno, este es el útero, viendo unas estructuras eh, intestinales. Estas son parte de la trompa y del ligamento redondo. Entonces, para sacar esta cuestión, para no cometer la imprudencia de dejar tejido tumoral uh, dentro, como esto es un cáncer, yo creo que la obligación es sacar este tumor y sacar el útero y el ovario del otro lado. Esta debe ser una mujer mayor. Bueno, estas fueron las exposiciones gráficas de este grupito voy a salirme un momentico porque voy a meter otro paquete de diapositivas porque tenemos una hora todavía para hacer una exposición del próximo paquete de diapositivas que tengo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Ok. Vamos a entrar acá. Vamos. Vamos a buscar
Hola, Sí, doctor, aquí está. ya están las diapositivas. Sí, señor. Señor, ya aparece. Señor. Yo que sí, ya uno coge la práctica y ya no se demora. Bueno, nomás que di la vueltecita, me salí, hice la cuestión y busqué la nueva diapositiva. Y entonces, qué rápido, ayer perdimos mucho tiempo en la primera exposición. Bueno, les dije que tengo varios tipos de diapositivas que tienen el mismo propósito y algunas inclusive mencionan algo semejante a la anterior diapositiva. Pero el propósito es que les quede afianzado el concepto de que ustedes no salgan de esta revisión semiológica del tallercito este y que después vayan a que no saben ni papa de qué es semiología obstétrica y qué es lo que la semiología obstétrica le puede o ginecológica le puede enseñar. Vio que todo esto que está aquí prácticamente lo vimos, algunas cosas no, pero la mayoría sí. Entendemos que estos son los motivos por los que la mujer, por lo que se consulta con más frecuencia, ¿verdad? Día a día en los diferentes centros. Estos son los motivos de consultas y enfermedades por los que se consulta con mayor frecuencia. Lo primero es el control de salud. Las mujeres consultan porque quieren descartar, tener cualquier cosa, un dolorcito, una molestia y ya. El control de salud es aquella mujer que no tiene realmente ninguna patología, pero que acude para que la revisen y para descartar que tenga algo. Lo de la planificación familiar, esto también tiene una frecuencia altísima porque las mujeres llegan de diferentes sitios, de diferentes centros, exactamente a los lugares donde se practica la planificación familiar. Díganse pastillas, inyectables, dispositivos subdérmicos y toda clase de metodología, los condones, Fíjense que esta situación de la planificación familiar da lugar a que el Estado, no sé si en Colombia exista aparte de Profamilia, ¿no? Pero que exista activamente la búsqueda de las medidas para evitar el crecimiento exacerbado de la población. Por ejemplo, en México, yo trabajé con las entidades, unas de planificación familiar, donde llevábamos las anticonceptivas a los sitios más remotos, a los pueblos, a los sitios más alejados. Por ejemplo, yo trabajé en Saltillo, de Saltillo llegaba a toda la población, íbamos en camionetas, un grupo de señoras que eran las que visitaban a la familia para entregarle las anticonceptivas orales. Entonces, como eso no podía ser por lo lejos que estaba eso, por lo alejado, como eso no podía ser muy frecuente, sino por lo menos cada 6 meses, se le dejaba a cada familia un paquete de 10 o 15 paquetes de anticonceptivas para que estas pacienticas se cuidaran. Era la única metodología que podíamos llevar allá, para allá no podíamos colocar, todavía no estaban presentes los dispositivos intradérmicos, pronto lo hubiéramos podido llevar. Bueno, los trastornos del flujo rojo son las hemorragias, la mujer que sangra en la mitad del ciclo, o que se mantiene todo el mes sangrando. Entonces ella acude para que le diagnostique, para que le digan qué tiene ella, por qué sangra todo el mes. Y entonces esta es otra forma de visita de la
denunciaba de la enferma, de la paciente, para que le digan esto. Las hemorragias uterinas que pueden ser debidas a elementos anatómicos como miomas uterinos, pólipos, agrandamiento del útero, endometriosis, puede ser debida a, sin que existan todos estos elementos anatómicos, a lo que se llama un trastorno de origen central, a una disfunción, de lo que se llama un sangrado disfuncional, hemorragia uterina disfuncional. Todo eso tienen ustedes que estudiarlo y aprenderlo para identificar y entre una y otra quiera ver cuál es la patología realmente que pasa. Leucorrea. ¿Qué es leucorrea? Leucorrea es la pérdida por las partes vaginales de alguna secreción, ¿verdad? Y esta leucorrea generalmente tiene una relación muy estrecha con lo que se dice el flujo. Es la secreción a partir de las estructuras altas del aparato genital, bajan, pueden ser infecciosas y tener características muy propias como el color, que es diferente del flujo por hongos, que se llama una micosis vaginal, al flujo por una infección por Gardnerella, una infección por gonorrea, una infección por clamidias. Son diferentes las presentaciones de estos elementos. El dolor pélvico crónico, la mujer que tiene siempre un dolor, se levanta de que se levanta es quejándose, metiéndose la mano en el bajo vientre, donde siente que algo le molesta o le duele, que puede ser inflamatorio, por lo que les estaba hablando hace rato, de la masa tumoral, el dolor pélvico, la masa tumoral, un ovario, una torsión del pedículo de una masa, ¿verdad? En ocasiones la mujer se distiende como consecuencia de procesos inflamatorios a nivel del abdomen, de la cavidad abdominal, que puede ser también tipo inflamatorio e infeccioso, o puede ser lo que se llama un elemento catamequial, una situación en la que es lo que se llama el trastorno disfórico, no sé, ahorita mismo. Tenemos después el síndrome climatérico, ya hablamos de lo que era el climaterio, ya que estamos repitiendo muchos conceptos para que no se les olviden, ya habíamos hablado de climaterio. Climaterio es la suma de los elementos que acompañan a la menopausia. Es la fase terminal de una mujer que tuvo un periodo vital, un periodo donde fue apta, donde fue viable para cualquier vida, para embarazos. Ya en la etapa distal, en la etapa terminal de sus ciclos, la mujer empieza a tener los elementos climatéricos que son los elementos vasomotores, que son la cefalea, la sudoración, los bochornos, todo lo que es vasomotor, sensación de fiebre, dolores musculares, falta de sueño, irritabilidad, mal carácter, todas esas cosas son las que acompañan a la mujer climatérica. Infertilidad. La infertilidad se estudia en pareja, es aquella mujer que después de 2 años no ha podido concebir. Después de 2 años no ha podido concebir. Por lo tanto, hay que estudiarla a ella y a su marido, a la mujer, a través de ecografías, estudios de imagenología, y al hombre a través de un espermiograma, completo y otros estudios, ¿verdad? Los trastornos de la micción, la pérdida involuntaria de orina, el prolapso genital, que se trastorna la misión imperiosa,
como consecuencia también de un proceso inflamatorio e infeccioso. Hay un músculo en la base de la vejiga que se llama el músculo detrusor. El detrusor es un engrosamiento que hay a nivel de la base de la vejiga, que tiene una serie de rugosidades, así como las rugosidades que tiene donde lavan la ropa y esa. Así es eso. Y cuando eso se contrae, pulsa la orina, ¿verdad? Pero hay un momento en que ese músculo detrusor se inflama como consecuencia de una infección. Y entonces se vuelve muy irritable y no acepta volúmenes muy altos de orina, por lo tanto la mujer se está orinando permanentemente. Es porque tiene una cistitis, ¿sí? Y una inflamación del detrusor. Trastornos de la micción van en relación también con alteraciones con prolapsos. Esto es infeccioso o puede ser hormonal. La sexualidad también, ya dijimos, la mujer que tiene problemas, que no tiene orgasmos, que no alcanza orgasmo y que desgraciadamente el marido es tan bestia que no es capaz de percatarse de que su mujer se acuesta con él exclusivamente por cumplir su función de madre, de acompañante, lo que sea, pero que no alcanza realmente a recibir orgasmos. Luego tenemos la patología mamaria, de la cual seguiremos hablando, los tumores, las lesiones superficiales, los vasos irregulares de la superficie que hablan de cáncer, el cáncer inflamatorio de la mama, la enfermedad de Payet de la mama, todas esas lesiones también. En cuanto a los sangrados uterinos, se catalogan de acuerdo con ciertas características. Los sangrados están incluidos dentro de un patrón normal entre 28 y 30 días. Sin embargo, vean que acá dice, esto puede ir asociado con un más o menos 3 o 7 días. Por ejemplo, podemos tener que pueden ir dentro de 21 a 35 días. Entonces, estos sangrados anormales tienen nombre propio. Se llaman hipomenorrea cuando es poquita, hipermenorrea cuando es abundante, oligomenorrea cuando los ciclos se extienden más allá de 35 días, amenorrea cuando la mujer deja de menstruar más allá de 90 días, polimenorrea cuando la mujer tiene ciclos muy cortos de 21 días o menos, metrorragias son los sangrados abundantes profusos durante el mes, la menometrorragia es un sangrado, ¿verdad? Abundante con coágulos, pero que guarda algo cíclico, o sea, no sale fuera del ciclo, se presenta regularmente. Esa menometrorragia es un sangrado cíclico. La menorragia es un sangrado abundante, profuso, más allá, parecido a la menorragia, ¿no? A la menometrorragia. Y la sinusorragia es el sangrado. El flujo, tenemos que hacer una semiología del flujo, de cuándo tiene usted flujo, si es un flujo con mal olor, con fetidez, ¿eh? De qué color, es blanco, entonces el flujo será por hongo, ácido, si hay escozor, si hay dolor, ¿verdad? Por agrietamiento de la piel, de la vulva, por la mujer que se en esas áreas, como consecuencia de la infección por hongos o por otro tipo de. Ya si vamos a hablar de embarazo, entonces hablamos de la edad gestacional. Hablamos de la edad gestacional y eso lo podemos averiguar
a través de la fecha de la última menstruación. Se interroga la fecha de la última menstruación y se hacen unos cálculos que vamos a ver cómo son. O se aplican algunas reglas como Pinar, Nagel y todas esas cosas. Todo eso lo vamos a ver también. Cuando hay un retraso menstrual, cuando el retraso es menor de 90 días. Si es mayor de 90 días, se llamará amenorreas. Antes de las 12 semanas, en una mujer embarazada, el útero no se palpa. Es difícil, está por debajo, detrás del pubis, pero no alcanza a hacer volumen suficiente para que usted lo pueda identificar por palpación. Bueno, vea cómo hay material bastante para que aquí sí entramos en los antecedentes personales, ¿verdad? Si usted hace, si esa jovencita tiene todas sus vacunas, si tuvo enfermedades durante la primera infancia de tipo infecciosa, infecciones congénitas, antecedentes personales, confusiones, partos distóxicos, por lo cual esta pacientica convulsiona frecuentemente, epilepsias, daños en diferentes estructuras. Y bueno, ustedes lo que vean tienen que asociarlo con lo que se llama medicina basada en la evidencia. Porque ustedes no pueden coger un libro y aplicarlo directamente tal como. Por ejemplo, una vez me tocó ver a un médico ya veterano, bastante formado, estuve atendiendo un parto a un bebito pretérmino prematuro que venía en podálica y el hombre metió los dedos en la boca del niño para bajarle el maxilar y hacer una tracción del maxilar, ¿verdad? Eso es lo que se llama la maniobra de Morisot. Entonces, este joven, ¿verdad? Porque uno no puede utilizar cuando uno es cirujano, cuando uno es ginecólogo, cuando uno tiene que ejercer algún tipo de fuerza, pero una fuerza que debe ser medida, no brutal, porque solamente los animales son los únicos que resisten la fuerza brutal. Entonces este joven, estaba yo recién llegado aquí a Montería Pena y le vi atender ese parto y ese hombre hizo la maniobra de Morisot, cogió el índice y el pulgar, lo introdujo en la boca del bebé, hizo una tracción descomunal y se le trajo, ¿verdad? La dislocación de el maxilar inferior del bebé. Ustedes se imaginan todas las consecuencias. Antecedentes, entonces, familiares, como la diabetes. Ustedes saben que la diabetes es una enfermedad familiar que adquiere por generaciones. Los antecedentes de la gemelaridad, hay familias donde hay gemelos, trillizos y todas esas cosas. El antecedente de la preeclampsia familiar, madre preeclántica, hermanas preeclánticas, todo preeclampsia es uno de ellos también. Antecedente quirúrgico, muy sencillo, algo operado de algo, apéndice, lesiones, tumores de ovario, masas, y todo lo que pueda configurarse como algo que nos sirva de referencia para la posibilidad de que pueda existir algo que se esté repitiendo. Los antecedentes ginecológicos, que vamos a estar viendo durante toda la exposición, la paciente que ha sido hospitalizada y dónde, porque si la paciente ha sido hospitalizada en sala general, una cirugía por un legrado, por un parto, bueno, esa es diferente a la paciente que entró choqueada, un código rojo, un sangrado profuso, casi muerta, casi muerta. Cuando digo casi muerta, me recuerdo de un caso en particular que me ocurrió. Eran las 3 de la mañana y estaba practicando yo una cesárea a las 3 de la mañana, cuando terminé la cesárea, qué casualidad y qué oportunidad, qué oportunidad.
Va llegando una paciente, un sangrado profuso, semichoqueada, que ni siquiera la atrasaron, ni siquiera la retrasaron entrando a la sala de parto, sino que venía del CAMU de donde venía, la trajeron directamente, la metieron a cirugía. Y qué casualidad que yo voy saliendo de cirugía y el anestesiólogo y estábamos dispuestos para atenderla de inmediato. Bueno, eso hicimos, colocamos a la posición, a la paciente posición ginecológica, ¿eh? La paciente iba con diagnóstico de un parto inmediato. El parto inmediato es el que ocurre en las primeras 24 horas. El parto inmediato, la paciente estaba durante las primeras 24 horas, es una característica particular de la mujer donde hay que evaluar los sangrados. Entonces, esta mujer llega, está recién parida, apenas de horas, traen corriendo porque hizo una inversión uterina. ¿Qué es una inversión uterina? Es aquella durante el cual la mujer pare al bebé, queda la placenta, el cordón umbilical queda colgando, el médico empieza a traccionar, a jalarlo. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces hay tanta flacidez del fondo del útero que se viene el fondo del útero y el útero se inversiona todito. O sea, es como si usted una media la voltea al revés y adelante, de lejos. El tipo saca la placenta, pero con la placenta se vino el útero, el fondo del útero. Entonces tiene que desprender la placenta, ¿verdad? Inmediatamente con el puño, una compresa, intentar restituir el fondo del útero a su posición normal. Muchas veces esto no se puede dar. Esta jovencita salvó la vida gracias a las condiciones, ¿verdad? Que cuando Dios dice, tú te vas a morir, porque ya está dispuesto, ya está escrito en el libro eso. Allá está fulanito, sí, 8 de la mañana de tal fecha. Entonces, esta chica llegó, pero no se iba a morir, porque nos encontró en sala de cirugía. Cuando llegó, posición de la placenta colgando, sangrando a chorros, eso era un... Y ya estaba semi-choqueada. O sea, ya signos vitales prácticamente. ¿Qué hice? Le desprendí la placenta. Perdón, esta paciente ya venía sin placenta, solamente con la inversión. Cuando llegó estaba sangrando. ¿Qué pasó? Que durante el parto un desgarro parauretral. Entonces estaban los vasos sanguíneos parauretrales también estaban soltando como unas mangueritas pequeñitas, sangre. Entonces estaba sangrando por la uretra, por la parauretra, los vasos parauretrales, y estaba sangrando en toda la superficie del útero. Esta chica, ustedes esto que están escuchando, por favor, porque a veces no saben, terminan la carrera y no saben ni siquiera qué es una inversión, que de pronto no van a tener la oportunidad de verla en vivo y en directo, pero se acuerdan que... Doctor, se le dejó de... Doctor, no lo estamos escuchando. Se le escucha así como muy al fondo. Estoy hablando de la paciente que hace una inversión uterina, pero sí escucharon que estaba hablando de inversión uterina. Sí, Sí, señor. señor, fue la última partecita donde se le cortó, pero ya lo escuchamos de nuevo. Bueno, entonces esta paciente con una inversión uterina es aquella que el útero, ya le dijimos, el útero, al tratar de extraer la placenta, el fondo del útero acompaña a la placenta y se exterioriza. Entonces muchos de ustedes que se forman a veces, pero más teóricamente que prácticamente, la práctica la cogen después en los hospitales y todo eso, pero mientras tanto, algunos se van al año rural y no han visto una inversión uterina. La desconocen, la ven y no la pueden identificar porque no la han visto. Pero la están escuchando ahorita, el
útero se puede salir acompañando a la placenta. ¿Y qué hay que hacer? Inmediatamente cuando usted identifica la inversión, desprende la placenta, limpia los contornos, el borde, la superficie del útero y coge una compresa, hace un nudo, un muñón, la coloca, ¿verdad? Ahí donde está el fondo y trata de restituir. Coge un par de pinzas de Foster o de anillo, coge el borde, el labio superior y el labio inferior y empuja esa compresa, ¿verdad? Con delicadeza, que no vaya a hacer lo que hizo el niño que se le llevó la maxilar al bebito. Con delicadeza impulsa la compresa hasta que el útero se restituye. Yo les había hablado del caso de una pacientica que llegó semichoqueada cuando yo venía saliendo de cirugía a las 3 de la mañana con el anestesiólogo y que estaba sangrando en forma profusa, abundante a través de los vasos parauretrales. Ustedes saben dónde quedan las uretras, ¿verdad? El meato uretral. ¿Sí lo conocen? A ver, hombre. ¿El qué? Espérese, yo no escuché bien. ¿El qué Meato, uretral? uretra. meato uretral, por donde sale la orinita de la mujer. Sí. Bueno, Sí, ese. señor. Sí, señor. Entonces, a cada lado de esos, de esa uretra, de ese meato uretral, hay unos vasos sanguíneos. Esa chica que yo les estaba hablando, estaba sangrando por las arterias de ese, de parauretrales, y además tenía un sangrado porque allá le habían retirado la placenta, venía con un sangrado superficial pero abundante y ya venía semi-choqueada. Entonces esa pacientica afortunadamente salvó la vida. ¿Por qué? Porque llegó en el momento indicado, a la hora indicada, en el sitio indicado. Y por eso esa chica salvó la vida. Uno no sabe ni dónde esté ni qué hace a personajes a quienes a veces uno le salva la vida. ¿Cuántas personas habrá salvado uno? ¿Verdad? Y uno no sabe dónde están. Conoce algunas que han mantenido contacto porque dice, ay, doctor, es que usted es mi ginecólogo. Y entonces yo tengo su teléfono y yo lo llamo y uno tiene a esa paciente para consultarla cada vez que tiene su problema. Bueno, esta chica, ¿qué hice yo? Como eso de la restitución de la inversión uterina tiene que hacerse al instante. Si usted deja pasar mucho tiempo y usted no restituye ese útero, entonces va a tener una necrosis, se le va a isquemizar el útero y después hay que hacerle una histerectomía a esa pobre mujer. Por eso que tienen que formarse académicamente bien. Vea que yo he hecho cirugías en donde tengo la teoría guardada ya y cuando estoy operando me encuentro con un caso donde digo, esto es aquello que yo estudié, esto se llama así, así, así. Y uno entonces ahí tiene la oportunidad de ver en vivo y directo lo que ya tenía guardado, ¿verdad? Acá en su cabecita. Esta chica la operé yo, le restituí el útero, pero por vía abdominal. Tuve que operarla por aquí. Le cogí los ligamentos redondos, ligamentos redondos y hice una retracción de cada lado y obtuve la restitución, corregí los puntos sangrantes a nivel parauretral, le pusimos 2 unidades de sangre a la mujer y a la media hora o a la hora la mujer estaba lúcida, orientada y consciente. Salvamos una vida en menos de una hora. Ok, entonces seguimos, esos son los antecedentes quirúrgicos, antecedentes ginecológicos, hospitalizaciones y los antecedentes tóxicos. Cuando hablamos de tóxicos hay diferentes tipos de toxicidad, alcohólica, diferentes agentes, o tóxicos por ingerir algunos tóxicos en forma voluntaria, aquellas personas que se quieren asesinar, que se quieren matar, pero que no lo lograron y que después se olviden del intento de suicidio y ya terminan siendo, y que queda esto como un antecedente para estas personas. Antecedentes ginecológicos se refieren a las características del ciclo menstrual, a la época de aparición
ejemplo, una niña que menstrua a los 11 años o a los 10 años, o a la que menstrua después de los 18 años, ¿verdad? Menarquia temprana y menarquia tardía. Característica, aparición, terminación de las menstruaciones, la fase ya climatérica o menopáusica. El ritmo con el que se ha manifestado este sangrado, esta menstruación, el tiempo con el que esta menstruación se presenta, las características, si es abundante, si es profusa, si es escasa, si es rítmica, si, bueno, todas estas son las características propias de cada sangrado menstrual en específico. Menarquia, ciclos, anticonceptivos, ya hablamos, qué tipo de anticonceptivos, orales, inyectables, intrauterinos, intradérmicos, subdérmicos, parches térmicos, todas estas características para utilizar la anticoncepción transitoria, porque si usted va a utilizar la definitiva son la ligadura de trompa, ligadura tipo Pomeroy, y hay otras técnicas que no se usan, pero que están descritas en algunos textos. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual, ya hablamos de flujo. ¿Qué flujo? Flujo es el descenso de un material de características infecciosas que desciende a través de las paredes vaginales, que se exterioriza y que guarda características importantes como son el mal olor, la fetidez, el escozor, la rasquiña. Esas son las enfermedades. Ese es el flujo. Y las enfermedades de transmisión sexual son las que, por definición, se obtienen a través de una relación sexual y pueden ser locales o sistémicas. Sífilis es sistémica, ¿verdad? VIH es sistémico. Pero locales son una gardенela, una clamidia, una vaginitis por tricomonas, así, así, de esa manera. Tratamiento para la infertilidad. Bueno, ya definimos la infertilidad como aquella pareja que en condiciones normales, es decir, con relaciones sexuales continuas, frecuentes, ¿verdad? Con una muy buena exposición de la mujer al semen, no ha logrado embarazarse prudencialmente en el término de 2 años. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tratarla y definirla como una mujer infértil. Estoy aquí, estoy haciendo un receso cortico aquí mismo. No se preocupen, estamos aquí.
Bueno, hablamos ya entonces del tratamiento para la infertilidad. La pareja tiene que asistir. ¿Por qué? Porque esto de la infertilidad es un estudio que se debe hacer, que va desde lo más elemental, desde lo más sencillo, hasta situaciones en que hay que hacer tratamiento de suficiencia ovulatoria, en que hay que hacer eh, inseminación artificial, la que hay que hacer cosas más detalladas y más profundas. Entonces, eso es hablando con las parejas sexuales, el inicio de la vida sexual, edad en que se inició la vida sexual, la fecha de la última menstruación. Eso para identificar la probabilidad de un embarazo. Y de ahí, a partir de este momento, catalogar el embarazo, la edad del embarazo, catalogar la calidad del embarazo, los antecedentes del embarazo. Puede ir desde un embarazo de bajo riesgo a un embarazo de mucho riesgo, donde hay que manejar a esta paciente de acuerdo con los requerimientos médicos, vigilancia. Usted no va a tratar a una mujer de bajo riesgo igual que una mujer que tiene diferentes patologías, que se complica, que pierde niños de forma sucesiva, que se ha convertido en una abortadora habitual. Entonces, esto debe manejarse de acuerdo con el grado de requerimientos y como los requerimientos de vigilancia médica no son iguales en todas las personas. Ok. Ya que en esta paciente embarazada, ya que tenemos precisa la edad del embarazo por la fecha de la última menstruación, en una mujer bien menstruada, bien reglada, que no tiene antecedente del uso de anticonceptiva, ni estaba lactando, ni tuvo ningún atraso menstrual previo y que es regular, ahí es donde nosotros podemos decir, esta es una mujer bien menstruada, bien reglada, Por lo tanto, los cálculos no se alejan mucho de la realidad. Ahora, ¿por qué? Porque si usted en esta mujer bien menstruada, bien reglada, le hace una ecografía a un determinado momento y hace los cálculos y la transpolación, usted se da cuenta que la ecografía hecha en etapa temprana se dispersa en 2 semanas en relación con la etapa ovulatoria. O sea, una mujer que tiene una mujer que tiene una menstruación bien firme y bien definida, ¿cuándo se va a embarazar? Hombre, cuando esté ovulando. ¿Y cuándo ovula una mujer? Pues de la última menstruación. De manera que serían 14 días que no serían sumatorios para la edad real del embarazo. Sin embargo, a través de la FUN, la fecha de la última menstruación, lo estimamos como la edad del embarazo. Pero por ecografía, que es últimamente, es la que se toma en cuenta cuando una ecografía se realiza fecha probable de parto. Esto por cálculo. Si una mujer tiene la fecha de última menstruación en tal fecha, debe sumarle 7 días a ese mes, y si le suma 7 días le va a dar, por ejemplo, si el 21 de julio, 21 de julio, yo le pongo 21 más 7, 28, y le resto 3 meses. Julio, le quitas junio, mayo, abril. Esa mujer, ¿cuándo va a parir?
el 28 de 28 abril. de abril. Esa es la fecha por la cual se hacen los cálculos de la fecha probable de muerte. Ok, seguimos. Antecedentes obstétricos. Número de embarazos. ¿Cuántas veces se ha embarazado usted, señor? Yo me he embarazado 2 veces. Primero una cesárea, el segundo un parto normal. Usted, fíjate que es una condición no habitual. La mujer haya hecho una cesárea y después le hacen un parto. Todo depende de el espacio intergenésico, el tiempo que pasó desde que la mujer tuvo su primera cesárea, y después a los 4 o 5 años le hicieron un parto. Ahora, si a esta mujer le hacen una cesárea y parió al año, esta mujer estuvo sometida al riesgo de romper el útero. Sin embargo, parió. Entonces, es importante indagar sobre los embarazos, la forma como concluyen, cómo terminan, si es a través de un... ¿Qué tipo de complicaciones se presentan en el embarazo? Retención de placenta, inversión de placenta, ¿verdad? Sangrado profuso, lo que se llama sangrado uterino mayor, es un término que se utiliza ahora nuevo, moderno, el sangrado por la hemorragia uterina mayor. Entonces, estas hemorragias uterinas mayores son como que una complementación de lo que son los códigos rojos. Usted para hablar de código rojo debe saber, ¿verdad?, la cantidad de sangre que esa mujer para catalogarla entre grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? En cuanto a la cantidad, establece los síntomas, los elementos clínicos, la persona que no tiene todavía sintomatología, etapa 1, o la persona que ya ha perdido más del 50% del volumen sanguíneo y que empieza a tener ya pérdida del contorno, de que empieza ya a desconocer, que empieza a sudar profuso, que se vuelve, que se empieza a hipotensar. Todo eso lo van a ver cuando vean código rojo, cuando vean hemorragia mayor. Abortos, cesáreas, ya hablamos de eso. Niños vivos, ¿cuántos niños vivos? ¿Cuántos murieron dentro del útero? ¿Cuántos murieron dentro del útero? Si fue en trabajo de parto o si fue sin conocimiento, que fue un hallazgo casual en una consulta, o que la mujer de pronto se le ocurrió de que su bebé no se movía. Entonces, ese es un signo de alarma al cual los ginecólogos deben ponerse las pilas. Si una mujer le dice a uno, lo que pasa es que a mí no se me mueve, tiene que salir corriendo a ver qué hace. Identificar si ese bebé está vivo, está muerto y si tiene que desembarazar o no. Todos estos mustinados hasta demandas. Ahora, hablando de demandas, los médicos cuando terminan su carrera, las clínicas les exigen un seguro por práctica médica. ¿En qué consiste? Hombre, que usted está asegurado. Si usted, una señora vino y lo demandó y se le murió el bebé y entonces viene el abogado y exige 2.000 millones de pesos, ¿verdad? ¿Y usted dónde va a sacar 2.000 millones de pesos? Pero resulta que usted está asegurado. Coge su historia clínica detallada, trata de defenderse, a ver por qué se dio esta circunstancia. Si usted es condenado, usted le toca pagar los 2.000 millones de pesos. Pero si está afiliado a una empresa protectora de esta, la empresa paga eso y usted queda libre. Entonces, por lo menos en el caso mío, yo desde que llegué aquí a Montería, las clínicas nos exigían ese seguro. Clínica Montería, y yo en aquella ocasión pagué mi seguro de práctica médica. Lo pagué fraccionado, pagué todo junto.
ahorrarme unos pesos, pero tenía la ventaja de que ahora, en ese momento, el seguro mío era indefinido. O sea que yo estoy toda la vida, ¿verdad?, protegido por ese seguro. Pero ese seguro de pronto no alcanza a pagar todo lo que le están exigiendo a usted. Por eso hay que tener una afiliación a un seguro diferente, particular. Entonces usted tiene dos seguros. Usted tiene Sura por un lado y tiene FEPASDE por el otro. Yo toda la vida FEPASDE, los médicos todo el tiempo, desde un principio, estaban afiliados a FEPASDE. Y FEPASDE tiene médicos tan entrenados en esa vaina que a usted lo liberan casi. Yo no he visto a nadie condenado, defendido por FEPASDE. Yo he tenido dos casos en los que he tenido que donde se ha tenido que litigar por dos casos en los que se me involucraba en cosas que no eran ni graves, ni era yo responsable, pero bueno, médico allá, eso lo sacaron facilito, no hubo problema. Bueno, vea que yo les doy, aparte de esto, les doy algunos consejos que son diferentes, de los cuales ustedes se tienen que enterar, lógicamente, en algún momento. Entonces, mortinato, niños que se murieron, ya sea en la clínica o se murieron en su casa. Partos vaginales o por cesárea de acuerdo con los requerimientos. La ruta del parto. Vía alta, vía baja. Vía alta, vía baja. Si hubo traumas, si hubo lesiones del niño, si el niño fue lastrado. Lastrado significa el niño que va a nacer con problemas de tipo conductual, neurológico, el niño que va a nacer con parálisis cerebral, el niño. ¿Por qué? Por traumas. Eso se veía más antes frecuentemente por el uso de instrumentos mecánicos tipo forceps, o bien espátulas de rojas y esas cosas. Estos señores, cuando el niño alcanzaba el estrecho, ya cuando estaba encajado, pero que tenía su progresión ahí, entonces le metían las espátulas y lo jalaban. Estas espátulas eran de madera, eran menos agresivas que esa cantidad de forceps que se utilizaron en aquella época. Todos tomaban diferentes nombres y algunos parecían la guillotina, unas cosas rígidas, impresionantes, con unos tornillos que se articulaban para poder jalar al niño. Usted se imagina cómo nacía un niño. A veces nacían con lesiones del nervio frénico, con disfonía o con afonía. ¿Cuántos niños de esos que nunca hablaron serían por un parto difícil, un parto en el que lo dañaron? Acuérdense que el parto es el momento en que el ser humano está más expuesto a que lo dañen, en el que está más indefenso. Y si se encuentra con un médico loco, mal formado, mal preparado, y deja que lo dañen, se perdió desde el punto vital y biológico a una persona que pudo haber sido. Doctor, no sé si soy solo yo que ya no lo estoy escuchando. Yo tampoco lo escucho. Bueno, vamos a considerar el peso del recién nacido, la macrosomía, descartar los estados metabólicos como la diabetes en aquellos niños de altísimo peso, macrosómicos, que nacen obesos, cusingoides, aquella fase de plenitud, cachete grandote, cuerpo bien grande. Esos niños metabólicamente son muy lábiles, muy inestables y pueden entrar en trastornos metabólicos, ¿verdad? Esos son los niños que se han denominado los gigantes de pie de arcilla o de barro,
¿Por qué? Porque esos niños al nacer hacen un estado hipoglicémico tremendo y se pueden morir en ese momento al no diagnosticarle que pudo haber hecho una cetoacidosis en el momento por hipoglicemia. ¿Por qué? Porque estos niños dentro de la matriz, dentro del útero, manejan los mismos picos de glucosa que la madre. Entonces, cuando nacen, ellos son unos inmaduros todavía, no manejan bien la glicemia, entonces pueden hacer, ¿verdad? Consumen rápidamente su glicemia y pueden hacer una hipoglicemia y entonces se complica todo y se mueren. Entonces, todo eso, por eso que nosotros estamos revisando todos estos conceptos en pediatría, que afortunadamente tenemos unos muy buenos docentes en pediatría, muy exigentes también, muy buenos. Van ustedes la oportunidad de tener unos conocimientos bien profundos en el área de la pediatría. Muerte fetal como consecuencia de lo que le dije, un parto en una paciente con una endometritis tremenda. Imagínense que la paciente dice que tiene 4 días de trabajo de parto en tal parte y entonces allá había una parturienta, por decir, que le colocaba las manos y la ponía a pujar cada rato y no era capaz de trasladarla donde la pudieran atender. Viene de un camo donde también pasó lo mismo. Entonces la mujer, ¿qué pasa? Que esos loquios, ese material, esa mujer está en posibilidad de hacer una sepsis y puede morirse, lo mismo que el bebé. Por tanto, esas no son mujeres para tratarlas en ese medio. Hay que mandarlas inmediatamente para que la desembaracen, porque ya posiblemente tenía un trabajo de parto prolongado, tenía una endometritis, ¿verdad? Entonces hay que cubrirla con antibióticos, cubrirla con antibióticos tanto a ella como al bebé. Bueno, algunas veces se da cuenta de que uno mismo se da cuenta en aquel momento, haciendo una retrospección, en qué momento en su práctica de la vida como médico pudo haber fallado y qué fue lo que hizo mal. Lo ideal sería que no llegáramos a tener o que no tuviésemos necesidad de que la experiencia y los malos resultados se obtuviesen por malas prácticas de uno mismo y que uno los aprendiera por las enseñanzas que se están dando aquí en los diferentes sitios de enseñanza de la medicina. Bueno, la verdad, que hablar en forma continua 2 horas, como que uno se cansa. Y hemos completado en este momento las 2 horas. Termino aquí este pedacito, ¿verdad? Y cesamos la presentación. Porque en este momento no me siento así como para continuarle como en otras ocasiones 3 horas. Así que termino aquí y nos vemos mañana nuevamente. Ok, doctor, gracias. Doctor, ¿Cómo? ¿Qué dijo? qué bueno, doctor, qué gracias. Entonces tenemos los mortinatos. ¿Qué es un mortinato? Es un niño que nace muerto y que nace muerto porque se murió allá adentro. Lo malo sea que ese niño que se murió allá adentro se haya muerto fuera del sitio. Doctor, no se le escucha bien. ¿No? Este niño que se llama mortinato es el niño que nace muerto y que si nace muerto, lo ideal es que no haya muerto dentro de la empresa, de la entidad en donde se está atendiendo,
sino que venga ya el niño muerto de su espacio, de su lugar, porque uno puede tener un compromiso si se muere dentro de la clínica o del sitio de trabajo. Un parto vaginal o cesárea puede ser traumático, distóxico, ya hemos mencionado eso. Debemos conocer para la fecha del último parto para también implementar las conductas ante el parto que viene, que la distancia o el espacio intergenésico entre uno y otro, eso va a generar también algún grado de riesgo. La ruta del parto, si fue por cesárea o fue vaginal, el peso del recién nacido, acabo de mencionar de los gigantes de pie de arcilla, el número de muertes fetales para hablar entonces de una pobre historia obstétrica, aquellas mujeres que han parido en diferentes ocasiones y se les mueren los fetos. Chicos, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok. Luego.